Seguimos aquí en todo es geopolítica, en negocios, televisión y pasamos al segundo bloque del programa. Miramos, Fernando, José Luis, a China, a esas palabras del presidente Joe Biden en las últimas horas en un evento privado para recaudar fondos a su campaña presidencial en Utah, diciendo que es una bomba de relojería en muchos aspectos, cita un pobre crecimiento económico, pero claro, aquí me llama la atención. Dice, China tiene un bajo crecimiento económico por no cumplir las propias expectativas que tenían en el gigante asiático, pero aún así es mucho mayor de lo que lo tiene Estados Unidos. Califica de enferma una economía que de base está mejor según los números que la suya. José Luis. Sí, no, no cabe duda de que lo que pretende es movilizar a su propio electorado y en el caso de que Donald Trump esté legal o no legalmente comprometido en las elecciones, va a ser un protagonista de primera línea en esa campaña. Y todos sabemos que uno de sus principales temas es la rivalidad que tiene Estados Unidos con China en ese ámbito. Por tanto, Biden tiene que decir algo allí y hacerse claramente con un argumento que sabe que, bueno, muerde en la carne del electorado estadounidense y lo siente como propio. En este aspecto, claramente estamos viendo, bueno, pues que la economía china cada vez se acerca más, es una de las grandes potencias a tener en cuenta en todos los ámbitos. El Pacífico ya desde hace muchas décadas es el gran océano motor de la economía y los chinos son uno de los elementos principales un poco en ese ámbito. El que Estados Unidos esté viendo que China es la verdadera rival a nivel económico por el liderazgo económico, pues eso no cabe duda desde hace tiempo y ya incluso Donald Trump, que es un empresario metido en política, lo dijo y calificó a China como el principal enemigo a abatir, no por razones ni éticas ni morales, que a los políticos estadounidenses, como podemos prever desde hace históricamente, siempre les ha importado un comino, o más bien les ha importado, pero para faltar a los europeos, sino que curiosamente, bueno, en eliminar, bueno, pues como en el pasado lo hicieron con Japón, pues también en ese ámbito, pues con los chinos, ¿no? No cambian mucho las administraciones, aunque los demócratas siempre han sido más intervencionistas en los conflictos bélicos, fuera de un poco de la mutación que tuvieron los republicanos a partir de Reagan y luego con los Bush, pero en el ámbito de la política internacional los estadounidenses siempre han procurado tener una política neutral a nivel político, en el aspecto de mantener su hegemonía, mantener su liderazgo y detectar rápidamente cuál es el país que puede rivalizar con ellos y cómo pueden prevenir esa rivalidad, bueno, pues haciendo todo lo posible mediante alianzas o todo tipo de prototipos, bueno, pues para mantener un poco su hegemonía, ¿no? Ya desde hace décadas están viendo, bueno, pues que es China la que tiene esa capacidad humana, demográfica, económica y tecnológica, que es lo que les está asustando para darles el paso y que en ese aspecto la absorción de un Taiwán tecnológico les podría dar el salto un poco decisivo en ese campo, ¿no? Pero los datos están ahí. China está en deflación, las exportaciones han caído. Ahora preocupa por ese country garden, Fernando, el sector inmobiliario de nuevo tras la crisis de Evergrande hace 2 años. Quiero decir, Estados Unidos tiene su retórica económica con respecto de China, sus propios intereses, pero es verdad que de base los números tampoco son positivos para Pekín. Hombre, a ver, esto, quiero decir, es que yo creo que cuando se habla de la economía china, que es muy especial por el volumen enorme del país, ¿no? 1.400 millones de habitantes, etcétera, y esas características propias de un país que tiene lo que yo llamo, bueno, o podría llamar cualquiera, es decir, un capitalismo de Estado, por llamarlo de alguna forma, es decir, que la política, aunque no sea democrática, aunque sea autocrática, pero se impone sobre la economía. Es decir, que el Partido Comunista Chino en cualquier momento puede decir hacemos esto y lo va a hacer todas las multinacionales chinas, les guste o no, eso le da una capacidad a China de resolver problemas que no la tiene, por ejemplo, Estados Unidos, no digamos ya Europa.
Yo creo que a pesar de eso, hay una cosa que está clara, y como bien ha señalado José Luis, y es que tanto demócratas como republicanos en esto están de acuerdo. En esto, que los chinos son el enemigo a batir, que son la potencia o el país que va a desafiarlos, en el sentido de que les va a sobrepasar y que va a acabar con su hegemonía económica mundial y más tarde incluso con la militar, y esto lo tienen claro. Ahora bien, lo que señalabas de las declaraciones de Biden, no olvidemos que los republicanos han estado todo el rato atacando a los demócratas a Biden diciendo, claro, es que ustedes están gastando mucho dinero en la guerra de Ucrania, pero a Taiwán no le dan nada, están dejando abandonado el tema de China, porque ustedes es que no se enteran y tal. Biden tiene que responder, haciendo declaraciones diciendo, no, mire usted, China, tal, no sé qué, es un peligro, es una bomba de relojería, tal. Es decir, tiene que mostrar que él es tan agresivo más como los republicanos en el tema de China. Esto, el año que viene, en plena carrera electoral, va a ser un tema muy peligroso, porque en esa competencia, a ver quién es más antichino, quién es más feroz con los chinos, puede llevarnos a situaciones muy, muy complicadas. Pero que tengamos en cuenta eso, de que, fíjate que incluso los generales norteamericanos lo han dicho y tal, dicen, bueno, esto de Ucrania, de Rusia y tal, está bien, ¿no? Pero es en el fondo casi un entrenamiento, probar sistemas de armas y demás para la guerra de verdad, que va a ser la de China, ¿no? Esto es como un ensayo general. Porque no olvidemos, el objetivo de Estados Unidos último es evitar que China pueda sobrepasarle. Y el potencial chino es enorme. Es decir, vamos a ver qué pasa, porque yo soy de los que pienso que, por desgracia, y ojalá me equivoque, esto va a terminar pues provocando una guerra entre Estados Unidos y China. Puede que sea una guerra proxy a través de Taiwán, puede que sea a través de otros sitios, en el mar del sur de la China, por ejemplo. Ahora hemos visto también un choque entre los filipinos y los chinos. Filipinas es aliado de Estados Unidos y tienen varias opciones. Los japoneses se están rearmando y también es una punta de lanza que van a utilizar los norteamericanos para atacar China. Ahí se va a dirimir todo y ahí sí que realmente la situación va a ser extraordinariamente grave, más grave incluso aún que la guerra de Ucrania. Pero no olvidemos una cosa, que todo esto tenemos que verlo en un contexto global, es decir, no como conflictos aislados, sino como un conflicto global en el que Estados Unidos hace una serie de guerras proxy, económicas, militares, del tipo que sea, contra lo que ellos consideran que es sus enemigos y la estrategia que consideran que es más mejor para poder dañar a sus enemigos. Es decir, cuando están pensando en la guerra de Ucrania y están haciendo un tipo de estrategia determinada para Ucrania y para Rusia, están pensando también en la estrategia de China. Y dicen, si debilito a Rusia, principal aliado de China, eso hará que en el momento que me dedique ya directamente a China y que pase de la guerra económica, de la guerra, por ejemplo, de los semiconductores, a una guerra, digamos, convencional, esté más debilitada porque su socio fundamental está debilitado. Quiero decir que cuando ellos están contemplando, como lo hacen también los rusos y lo hacen también los chinos, todo el mapa global y tienen todos los conflictos entrelazados de tal manera que cuando presionan en uno es porque también afecta a otros en otro lado. Es como estamos viendo en el tema de África, ¿no? Es decir, hay que tener esa visión general, ¿no? Y en esto queda claro que en el caso de Estados Unidos, y lo podemos ver en África, lo podemos ver con el tema de Ucrania, lo podemos ver en otros conflictos también, el gran perdedor, porque además le interesa a Estados Unidos, es Europa. Una Europa debilitada es una Europa en manos de Estados Unidos, como lo estamos viendo, y con unos líderes que encima son pro-norteamericanos, globalistas, etcétera, como la señora von der Leyen, como el jardinero Borrell y demás cosas. Pues esto lo único que hace es llevar a Europa al mayor de los desastres. Ya se está viendo con el proceso de desindustrialización fundamentalmente de Alemania. Es decir, Alemania, me temo que dentro de unos años, 5, 6 o 7 años, y echemos la vista atrás, no la reconoceremos, porque habrá perdido una cantidad de fuerza económica espectacular. Todo esto, sí, no me acuerdo quién era, del informe, que estaban poniendo una serie de opciones y decían que una de las posibles era que el Deutsche Bank quebrara en no demasiado tiempo. O sea que
que la cosa en ese sentido está mal. Pero ya digo, consideremos el tema de Estados Unidos como que va a haber un crecimiento generalizado de sus ataques en diversos ámbitos, propaganda, económicos y ya veremos si militares, contra China, porque entre otras cosas tienen elecciones en Estados Unidos en el año que viene, el 2024, y elecciones en Taiwán también. Así que eso va a ser un increchendo constante. De Deutsche Bank siempre es la gran quimera que tiene Alemania en el sistema financiero europeo, pero se ha hablado tantas veces de la quiebra de esta entidad que ya es como una muerte tantas veces anunciada que poco llega. Pero el caso es que geográficamente Estados Unidos está rodeando a China. Con Vietnam está haciendo alianzas a través de sus empresas. Con India veíamos a Modi en la Casa Blanca hace nada también expresar esa integración con Estados Unidos. Japón, está el asunto de Taiwán y también Filipinas. Lo único que le queda a China territorialmente para no estar ahogada completamente por Estados Unidos es esa minúscula parte que comparte de frontera con Rusia. José Luis. Bueno, un poco acabar de poner uno de los dedos en la llaga, ¿no? O sea, la deflación proviene en parte, pues porque igual que en un movimiento en bicicleta con una gran expansión internacional y en momentos de crisis lo compensa con el gasto interno, la sociedad china, pues bueno, no ha consumido lo suficiente en lo que los números oficiales un poco pretendían, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha sido un gasto menor, pues de ahí viene un poco ese bajonazo. Pero claro, las alianzas internacionales son las que está estipulando un poco China ese nuevo movimiento. Como bien has dicho, Estados Unidos está estrechando lazos con sus antiguos aliados y potenciando en ese ámbito, bueno, nuevas relaciones, por ejemplo, con los indios. También los rusos mantienen muy buenas relaciones con la India, intentando interferir en ese aspecto, pero claro, si India y China tienen sus rivalidades, también significa que Pakistán se lleva extremadamente bien con los chinos, y que los chinos se están viendo en el mundo islámico, no solo el árabe, sino también principalmente el musulmán no árabe, uno de sus principales mercados un poco de relación. Por eso está intensificando sus relaciones, pues no solo con los países de la ASEAN, que mantienen también buenas relaciones con Estados Unidos, y el comercio une a viejos rivales, sino en ese aspecto, bueno, pues todo lo que es ese mundo islámico, e incluso intentando ya el mundo africano, que lo tenemos sobre todo a nivel de sustracción de materias primas a cambio de obras públicas, pero sí mercados como puede ser el enorme Brasil, ¿no? O sea, el ámbito que le proporciona el BRIC o la Confederación de Shanghái, ¿no? O sea, que China está intentando potenciar a través de ese asociacionismo internacional los mercados que podrían transformarse en sus pulmones económicos un poco en el futuro, ¿no? O sea, que si Estados Unidos está siendo muy dinámico a nivel internacional, ojo que los chinos no se están quedando atrás tampoco en ese ámbito, ¿no? Por eso están siendo tan activos en sus alianzas internacionales. Ahora les toca ese otro golpe de bicicleta para intentar que el consumo internacional aumente para compensar y eliminar un poco esa deflación que han tenido. Esa Belt and Road que también está teniendo sus contrapartes, Fernando. Sí, ¿no? Y decía una cosa muy interesante José Luis, y es que, claro, por la forma de ser, digamos, los estadounidenses son más de publicitarlo todo, es decir, de contarlo y tal, mientras que la diplomacia china es como más discreta. Aquella, digamos, sorpresa que nos llevamos todos cuando consiguieron reconciliar a iraníes y saudíes, ¿no? Haciendo una labor más discreta, más tranquila, más por debajo, pero que tuvo un resultado para China extraordinario. Esto lo siguen haciendo. Nos enteramos menos, ya digo, porque lo cuentan menos, pero por ejemplo, una de las operaciones en las que están embarcados ahora, que para ellos sería extraordinariamente ventajosa, es reconciliar a iraníes y pakistaníes en la zona de Baluchistán, es decir, al sur, en donde tienen frontera común. Si lo consiguen, eso significa que el petróleo y el gas iraní
cuyas tuberías ya están construidas hasta la frontera con Pakistán, ya podría la parte pakistaní, es decir, los chinos, construir los oleoductos y gasoductos hacia el norte de Pakistán, que es el viejo proyecto, y poder pasarlos a través de la región autónoma china de Xinjiang ya a China, es decir, a través de la Karakorum Highway, etc. Es decir, que quitaría el suministro de gas y de petróleo del mar, en el caso de Irán, para que fuera por tierra, a través de Pakistán, si consigue esa reconciliación entre ambos. Esto le beneficia extraordinariamente. Como tú bien señalabas antes, China está prácticamente acordonado por una serie de aliados de Estados Unidos que lo tienen ahí encorsetado, que hacen que no pueda casi salir al Pacífico. La opción china es buscar aliados y formas para que el comercio se desarrolle fundamentalmente por vía terrestre. Fíjate que, aunque también hay una ruta de la seda marítima, pero inicialmente y desde el principio la idea clave es conectar con la famosa ruta de la seda, la iniciativa de la Franja de la Ruta, conectar China con Europa por vía terrestre. Porque los chinos saben que ahí Estados Unidos tiene pocas opciones. Es decir, el mar lo domina Estados Unidos, es la principal flota mundial y controlan el comercio mundial marítimo a través de su flota militar. Por tierra en Eurasia no tienen nada que hacer. Lo hemos visto en Afganistán. Después de 20 años han tenido que salir corriendo y con una derrota estrepitosa. Ahí es donde está jugando China. El intentar que el suministro de buena parte de sus productos estratégicos venga por vía terrestre. Por eso está intentando que Irán y Pakistán se reconcilien para poder hacer este tipo de acuerdos. O sea, que los chinos se están moviendo y mucho, ¿eh? Otra cosa es que a veces no nos enteramos o nos enteramos después, cuando ya está la cosa hecha, porque suelen tener una diplomacia, ya digo, muy discreta, muy poco vistosa. Mientras que los americanos enseguida, en cualquier cosa, lanzan allí a sus medios de comunicación un montón de informaciones, etcétera, y bueno, tienen otra forma de funcionar. Pero están, y se están moviendo mucho, y que no nos extrañe que nos sorprendan alguna cosa. Sí, esa diplomacia que sobre todo, y aquí les pido una valoración muy rápida porque nos quedan apenas 3 minutos de programa, una diplomacia que se ha extendido hacia África con esa situación en Níger, esa cumbre de la CEDEAO ayer mismo, que deja en el aire una posible intervención sobre la Junta Militar, sobre el país. ¿Cómo ven la situación? Primero José Luis y luego Fernando y ya clausuramos. Bueno, pues se está cayendo un telón sobre uno de los últimos ámbitos donde la hegemonía europea, o sea, la francesa, pues todavía se mantenía. O sea, si Francia tiene un par de pilares para decir somos una potencia ultramarina por encima de Europa todavía, una claramente es porque es una potencia nuclear, la otra es a través de ese franco económico del África Occidental que tiene maniatada un poco la economía de países soberanos que fueron antiguas colonias de su imperio. La situación la de Níger que se va a resolver y ahora hay... Bueno, parece que se nos está yendo la señal. Fernando, vamos con usted, con esa aproximación sobre Níger. Paso a Fernando. Venga, brevemente. Es decir, enlazando con lo que decía antes, fíjate que es que China también está en África, en el África francófona y en concreto en Níger. Es decir, allá hay yacimientos petroleros que se van a poner en explotación. ¿Y quiénes son los que van a poner en explotación esos yacimientos petroleros? Los chinos, con Petrochina. Es decir, que no me extrañaría nada que China, aunque no diga nada, ahora mismo esté hablando con unos y con otros, intentando buscar una solución que le convenga a China. Porque China no quiere una guerra en Níger, para nada. Es decir, y en esto yo creo que se dé una solución o se dé otra, hay un claro perdedor ya, que se llama Francia. Bueno, pues con esto nos quedamos y emplazamos este asunto para la semana que viene, si les parece, que parece que va a dar de sí. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. José Luis Urella, profesor de Historia Contemporánea en la CEU San Pablo. Un placer de conversación y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Nosotros ahora pausamos unos minutos y a partir de en punto, en nada, actualizamos la información aquí en Negocios.